Saludos, buenas noches desde México hasta Uruguay. Un cordial saludo a las personas que nos están siguiendo, que sé que hay gente en México, en Costa Rica, en Uruguay, en Guatemala y en muchos otros lugares, y particularmente hasta Sudamérica, desde donde nos acompaña un especialista en el tema de educación especial, pero que además de eso no solamente es alguien que se desempeñe en esto, sino que le he venido siguiendo la huella y es una persona con un altísimo compromiso de generar aportes. Lo he visto en algunos webinars, lo he visto con un compromiso de hacer devoluciones en esta área tan importante y que tiene que ver con seres humanos maravillosos a quienes abordamos en la educación desde el área de educación especial. Quiero iniciar diciéndole, Domingo, que soy educador y he trabajado en muchos diferentes niveles, en la parte de primaria por muy poco tiempo, trabajé en secundaria, en bachillerato, licenciatura y posgrado, y quiero decirle hoy que una de las experiencias más maravillosas que me han marcado como ser humano ha sido haber trabajado en el área de educación especial, concretamente en inglés. Ese acercamiento, esa convivencia con estos estudiantes me marcaron la vida y sin dejar de darle importancia a los otros niveles es fabuloso. Y le voy a compartir una inquietud. Si estuviera saliendo de la secundaria, me planteé la consulta en algún momento, ¿qué volvería a estudiar? Y hubiese estudiado o volvería a estudiar educación especial. Así que lo felicito por estar en este campo, gracias a la gente que nos está siguiendo desde Uruguay. Por acá tengo un homenaje a su país, ese gran país que se sigue distinguiendo en muchas cosas, y la verdad, gracias a la tecnología, es una bendición poder conectarnos en estos momentos, 10 de la noche en Uruguay, 9 de la noche en México, 8 de la noche en Costa Rica. Así que bienvenido y gracias por tu participación, Domingo, y esa disposición tan maravillosa que desde los primeros momentos has tenido. Un gusto saludarte, Manuel, un gusto saludar a todos los que nos están viendo. Buenos días, buenas noches, buenas mañanas, según correspondan. La verdad que el agradecimiento es hacia vos, Manuel, por poder brindar estos espacios que en muchos casos en educación especial no se generan. Siempre estamos viendo que hay muchos webinars, muchos lugares en los cuales se habla sobre educación, sobre nivel inicial, sobre educación primaria, sobre secundaria, sobre posgrado. Pero educación especial, ¿qué pasa? Siempre está como esa pequeña brecha que no termina de llenarse. Así que agradecido en nombre de toda la comunidad. Muy bien, pues vamos a empezar. ¿Cómo concebimos educación especial? Porque sabemos que se ha venido incorporando, hay sistemas educativos, por ejemplo, te hablo en el caso de Costa Rica, los colegios académicos regulares tienen su sección de educación especial, entonces cada día hay más convivencia entre alumnos, cada día hay más profesores dedicados a trabajar en el área de educación especial. Así que cada día son parte de las mismas comunidades educativas con más presencia. Pero ¿cómo concebimos desde Domingo, un especialista en el campo, el concepto de educación especial? Para empezar entendiendo esa maravillosa ciencia. Bien, qué interesante todo lo que traes, Manuel, y quiero, antes de meterme en lo que es educación especial, hacer una acotación, un número súper interesante. Según la UNESCO, un cuarto de los países del mundo tienen leyes que hacen que sigan habiendo centros de educación especial. O sea, no estoy hablando de estudiantes que están eh, conviviendo entre todos, sino estudiantes que están en un centro especializado, o sea, segmentado. Seguimos como en un modelo que no es incluyente, sino un modelo que es separatista. Eso como para tenerlo en mente en función del resto de la conversación. Números bastante interesantes. Un cuarto de las leyes del mundo. Sobre educación especial es fundamental entender de que, primero, en varios países se está quitando la terminología porque se entiende que especiales somos todos, entonces surgen otras nominaciones. Por ejemplo, acá en Uruguay después se habló de hablar de educación especial, se habló de habilidades especiales, la cual fue por el mismo camino, porque todos tenemos distintas habilidades que nos hacen diferentes. Después se tornó a hablar de inclusión, y ahí tenemos como también una migración, ¿no? Porque cuando hablábamos de educación especial siempre estamos pensando en estos centros que nombraba antes,
antes en los cuales son especializados. Entonces tenemos un centro que atiende a la población de discapacidad motrices, otra que atiende a la población de discapacidad intelectuales. Pero ya cuando hablamos de inclusión, estamos hablando de centros que son para todos y para todas, sin diferencias, en las cuales ahí se empiezan a jugar, empieza a jugar el docente otros roles y empieza a jugar algo que es bien complejo, que es la formación, porque ya no voy a estar formándome para ese estudiante que en realidad es una ideología, es un canon. Me voy a estar formando para un estudiante que en realidad no conozco y que día a día cada vez es más diverso en un mundo que día a día cambia más y que tiene nuevos desafíos. Más nos pasó ahora a todos los docentes en este contexto de COVID, que vimos de que teníamos que empezar a adaptarnos de distintas maneras. Y en ese contexto ver que tenemos a todos los estudiantes y dentro de los estudiantes podemos ir viendo de qué forma podemos potenciar las competencias. Y ahí traigo una de los pilares de la educación especial y de la de educación inclusiva, el poder trabajar en función de las competencias, el poder pensar en cuáles son las fortalezas que tiene mi estudiante para poder potenciarla. Y desde ahí va un poco la educación inclusiva. Qué bien, ¿significa eso que se oficializa más el concepto inclusivo partiendo de que todos los seres humanos somos iguales con diferentes capacidades y sale ya de contexto la palabra o el término especial? Sí, exactamente. En algunos lugares se mantiene por un tema de normativa. Por ejemplo, acá en Uruguay las escuelas se siguen llamando escuelas especiales por un tema de que atienden a un público determinado. Pero ya hay varias normativas que permiten que personas con alguna discapacidad motriz, por ejemplo, puedan acceder a lo que serían las escuelas comunes. Y ahí nos vamos como moviendo de un modelo médico, hablando en los términos de los tres modelos que se plantean de la evolución del término de discapacidad, pasando de un modelo médico a un modelo ya social, en donde la dificultad no la tiene la persona, sino que la tiene la sociedad. Y por ende, la sociedad es la que se tiene que modificar en su conjunto para que la persona se sienta acorde y que pueda desempeñarse de la mejor forma. Ok, hablas de la integración en aulas iguales, lo que cambia es la capacidad del docente para adaptarse y trabajar las competencias de cada alumno. ¿Es así? Sí, ahí Manuel hago un comentario corto. Nosotros hablamos de inclusión y no de integración, porque cuando hablamos de integración tenemos al estudiante dentro de nuestra aula, pero lo tenemos en un subconjunto aparte. Por ejemplo, estoy juntando a todas las personas que tienen cierta discapacidad dentro del aula y a los demás por otro lado. Ahí estoy integrando. Lo que nosotros hablamos es de una inclusión verdadera en la cual todos los estudiantes puedan compartir entre ellos sin importar si tienen o no tienen alguna discapacidad. Al menos en lo que tenés de referentes, ¿cuál ha sido esta evolución y qué resultados se han logrado ya? Hay ejemplos concretos donde ya esta inclusión y no integración se está practicando con muy buenos resultados. ¿Tenés algún referente ya? Sí, claro. Acá hay una experiencia que sigo muy de cerca que me tiene maravillado, que es el caso de una escuela que es especial propiamente dicha, porque trabajan con estudiantes de discapacidad intelectual, y una escuela común. Acá en Uruguay siempre están acostumbrados a trabajar de forma separada y estas escuelas ya hace años que vienen trabajando en conjunto. Entonces tenemos estudiantes que comparten distintos saberes en esto de poder pensar desde la fortaleza. Los estudiantes de la escuela especial enseñan, por ejemplo, cómo trabajar en las huertas, porque tienen un espacio maravilloso para poder hacer ese labor, y los estudiantes de la escuela común enseñan cómo hacer presentaciones en PowerPoint. Y sí, Manuel, estoy hablando de personas con discapacidad intelectual que están aprendiendo a hacer una presentación en PowerPoint, que sabemos que en el siglo XXI poder manejar los paquetes de ofimática es fundamental. Así que eso es una experiencia súper rica en las cuales ves a los estudiantes compartiendo y sobre todo ves a los maestros aprendiendo entre ellos, con los estudiantes y con las familias. Muy bien, entonces, claro, es el aprovechamiento de las diferentes capacidades, unos con el PowerPoint y otros con la huerta, ¿es así? Exactamente, exactamente.
Pero no solo en eso, sino que desde lo horizontal. Es bien interesante cómo los estudiantes de común tienen que preparar su discurso para que los otros estudiantes lo entiendan y también al revés. Porque a veces uno siempre piensa como decir, bueno, el estudiante de común tendría que adaptarse, pero también hay una adaptación y una preparación diferente del otro estudiante. Entonces uno puede ver de distintas maneras cómo el estudiante va tratando de posicionarse y desarrollando una empatía que es fundamental para poder trabajar con el otro. Porque además, si uno lo piensa, tiene una lógica que es muy interesante y que es importante y que es fundamental más allá de lo que es la escuela como institución. Cuando nosotros estamos en la sociedad, estamos todos juntos, Ujú. por lo cual tiene mucho sentido que en la escuela también estemos juntos. Muy bien, ¿qué tan avanzada? Hablas de un plan piloto en Uruguay, pero ¿qué tan avanzadas están estas prácticas en la formación docente para docentes o profesionales en educación que aborden esto? Porque no todo el mundo se forma bajo la malla curricular de educación especial. ¿Cómo está la formación del docente para poder abordar a todos por igual, con la diferencia de la utilización de competencias individuales según tenga cada uno, que es lo que planteas? Y muy válida esa diferencia de entre integración e inclusión, porque los integro en el aula, pero puedo crear un submundo aparte con personas que tienen capacidades diferentes, pero no los incluyo. Es así. ¿Cómo está el tema de los docentes formados para esto? ¿Cómo enfrenta un docente que no ha llevado en su universidad algún curso para el manejo de estas capacidades diferentes o especiales? ¿Cómo se aborda, Domingo? Bien, acá por lo menos en Uruguay hace varios años que no se abre la especialización en magisterio, que era como la formación más específica que se tenía en educación especial. Lo que sí hay es varios posgrados en los cuales se trabaja educación especial, pero está más enfocada a lo que son las dificultades de aprendizaje, que son otra cosa, que también ahí capaz que aprovechamos y hacemos como la diferenciación, ¿no? Una cosa es una persona con discapacidad, otra cosa es tener una dificultad de aprendizaje y otra cosa es una enfermedad. Eso quizás muchas veces tenemos como la confusión, porque en realidad el enfermo se cura, el enfermo tiene una enfermedad que se va a curar. Una persona con discapacidad, estoy pensando por lo menos, por ejemplo, un paralítico va a seguir siendo paralítico. No hay, no hay diferenciación ahí. En cuanto a la formación docente, por ahora no se ha integrado en la malla curricular muchas asignaturas en lo que es la formación base de los docentes. Lo que sí hay es muchos cursos y por suerte hay muchas organizaciones que están vinculadas a distintas discapacidades que brindan espacios de formación para que el docente se vaya actualizando. Muy bien, docentes con la malla curricular, digamos, genérica, y hay posgrados para los temas de esta, digamos, la especialidad. Domingo, una pregunta. Normalmente hay cambios en la terminología y en el léxico. Por ejemplo, en el caso de recursos humanos, suele suceder que hay gente que de un momento a otro dice, es que el empleado, y otro le dice, no se dice así, sataniza la palabra, se dice colaborador. Y yo siempre le he dicho, por lo menos en las clases de la universidad, que no nos carguemos tan fuerte por haber dicho empleado, porque yo prefiero decirle a alguien empleado si lo dije sin actualizarme en el contexto, que decirle colaborador y quitarle su tiempo extra, porque son como palabras de Domingo, producto de la evolución del idioma. Pero en este caso, en el caso de la educación especial, ¿cuál es la terminología que queda por fuera? ¿Cuál es la terminología con la que se continúa abordando? Porque algunas veces decimos discapacitado, no, que es capacidades especiales, y viene ese sentimiento de culpa y corrección. ¿Cuál terminología queda por fuera y con cuál se trabaja hoy en educación? O incluso socialmente. Bien, ahí hay como varias cosas que tener en cuenta. Hay distintos países que según el marco que tomen adoptan distintas concepciones. Hay una que es como la más central, que se adopta en la mayoría de los países, que es decir, persona con discapacidad. ¿Por qué? Porque es la que sale de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Pero hay una corriente que es un poco más actual, que habla de personas en situación de discapacidad.
Y uno dice, bueno, Domingo, pero personas con discapacidad, personas en situación de discapacidad, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando tratan de usar el término e incorporarlo y de hacerlo público a personas en situación de discapacidad, lo que tratan de deslumbrar o de traer a la mesa es la idea de que es la sociedad la que te pone muchas veces esa barrera que hace que vos te sientas diferente, básicamente, y que te complique para seguir viviendo. Por ejemplo, si las rampas fuera algo que fuera popular, que todos los edificios estuvieran diseñados de esa forma, nadie vería a una persona en silla de ruedas diferente, porque nunca habría un obstáculo, nunca habría que ayudarla, nunca habría que esperar a que dé la vuelta, porque acá hay muchos edificios que sí tienen rampas, pero también hay que tener en cuenta dónde está posicionada esa rampa. No puede ser de que algunos subamos por los escalones por la puerta principal y otras personas, porque usan silla de ruedas, tengan que dar una vuelta por el costado del edificio hasta el fondo y después volver. Esos también son detalles que uno dice, está la rampa, pero socialmente, ¿cómo se siente esa persona? ¿Cómo se siente en el acompañamiento? Ok, entonces quiere decir eso que tiene que ser un cambio radical a nivel social desde el momento en que voy a concebir cómo se construye una institución educativa, quiénes la conforman, el educador debe recibir a todos por igual, no hay diferencias, sea enfermedad o sea en, ¿cómo le llamas al tema de la parte física o la movilidad? Discapacidad motriz podría ser. Discapacidad motriz. O sea, la propuesta es llegar al punto donde los educadores nos formemos para recibir a seres humanos exactamente iguales y trabajar con ellos las diferentes capacidades que cada uno tiene, como lo planteabas con el tema muy bien, muy claro, del PowerPoint y la huerta. ¿Quién elabora el PowerPoint y quién trabaja la huerta? Exactamente. ¿Dónde realmente estamos? ¿Dónde realmente estamos? Porque ahorita en estos tan pocos minutos que tenés de compartir esto, pues voy pasando yo mismo, porque la verdad yo de acá aprendo y es un tema que me apasiona, el tema de este tema de la educación especial, o ya yo le diría educación humana a partir de esta conversación con Domingo, porque ya le quiero quitar el término especial, pues especiales somos todos, igual tengo yo mis dificultades de aprendizaje. Pero vamos a ver, ante este modelo que planteas, y que es totalmente humanista, que combate el bullying, que no ve a un ser humano diferente, que podemos tener a alguien con una situación física o con un retardo mental o con otro tipo de situaciones dentro del aula, integrados por igual y hacer el docente acompañamientos individuales desde una perspectiva de liderazgo dentro del aula. Pero ¿dónde estamos en realidad? Más allá de Uruguay, ¿dónde está América Latina? ¿Dónde está el mundo con una propuesta tan humanista como esta? Por suerte no estamos posicionados. Palacio 2008 plantea 3 modelos de la evolución del término de discapacidad. Es una autora que me gusta mucho. Y propone que un modelo ya lo hemos pasado, que es el modelo de prescindencia, que es, siempre lo pienso en las películas medievales, que vemos la persona con discapacidad en un altillo o en un sótano, que simplemente se le da de comer y está como bien excluida de la sociedad. Eso, por suerte, en ninguna parte del mundo estaría sucediendo, por lo menos eso es lo que dicen las estadísticas. De ahí se salta a un modelo médico o rehabilitador, se puede llamar como las dos maneras, que lo que busca es cómo generar artefactos que normalicen a la persona. Y como normalicen, estoy hablando como la franja de la normalidad. Y ahí me refiero a nosotros, ahora en las redes uno encuentra de todo y ha visto muchas cosas. Una de ellas son estos simuladores de piernas, por ejemplo, para las personas que se manejan en silla de ruedas, que lo que hacen es simular el movimiento de la pierna, entonces es como que si la persona estuviera caminando. Y eso es, en realidad, es hacerle un agregado a la persona. ¿Por qué cambiarle la condición? Si no habría ningún problema si todos tuviéramos rampas en las casas y el mundo tuviera rampas. ¿Por qué tendría que tener un agregado robótico externo y demás? Podría manejarse en su silla de ruedas completamente. Lo mismo pasa con las personas sordas. Si todos supiéramos lengua de señas, no habría ningún inconveniente.
El tema es cuando necesitamos alguno de esos apoyos para poder comunicarnos, y ahí es donde se nota la diferencia, porque algunos están dentro de los que pueden y otros están dentro de los que no. Y a nivel mundial estamos como en esa transición de estar de ese modelo que estoy hablando ahora al modelo social, que es la versión más humanista de la cuestión, ¿no? En esto de que todos tenemos que tener tolerancia con el otro, todos tendríamos que poder pensar por qué hacemos las cosas y tomar una decisión que no sea simplemente para uno, sino que sea para todos. Siempre lo planteo como un ejemplo bien concreto, ¿no? Cuando uno piensa en hacer una cartelería para hacer un anuncio, por ejemplo, de la kermés o del baile de la escuela, uno piensa en agregar muchos colores y letras con serifa, que son las que tienen puntitas y demás. Y uno en realidad cuando mira eso dice, bueno, ¿cuánta gente no va a poder leerla? ¿O a cuánta gente le va a generar tantos distractores que no va a poder comprender? Y en realidad tenía más sentido hacer un cartel más sencillo, que fuera monocromático, con letra más grande. Y además, la contraparte, ¿no? También ese cartel sería hasta más económico. Entonces es increíble cómo todo se alinea para que podamos pensar en todos. En este ejemplo del cartel me parece que uno se da cuenta que podría generar pequeñas acciones. Ok, vamos a ver, antes de continuar, tenés saludos desde Texcoco, en el Estado de México. También Sandra Elizabeth Flores, desde el Estado de México. Y Ruth Corso tiene aquí un planteamiento, un comentario, creo, y una inquietud. Cuando hablamos de discapacidad, hablamos de barreras en los diferentes contextos, dice Ruth. Y vamos a ver, tenemos otra inquietud, dice Rojo HDV. ¿Cuáles herramientas nos recomienda para utilizar en las clases en línea con los niños con capacidades diferentes? O sea, viene todo este modelo que planteas, viene el tema tecnológico y cuáles herramientas surgen o se usaban ya. Bien, perfecto. Ahí hay algo que hay que tener en cuenta de que es como bien interesante porque sale de la educación especial, pero creo que hay que extrapolarla a la educación en general. Yo creo que cuando hablamos de educación no tenemos que separar, sino que hablar de algunos rasgos generales. En la educación del siglo XXI, el estudiante tiene que ser el centro. Y ahí tenemos que pensar en conocer sus intereses, conocer sus competencias iniciales, conocer cuáles son sus fortalezas y de ahí partir. Y vos te estarás preguntando, Manuel, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con el uso de las tecnologías? Tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque si yo sé cuál es la fortaleza del estudiante, yo voy a saber cuál es el recurso que voy a poder usar. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta de la compañera es algo muy artesanal. Lo que puedo comentarles es que hay recursos que son de dos tipos. Está el propio recurso digital, que es el que tiene el contenido, y está unos recursos que se llaman rampas digitales, que son las que permiten que la persona pueda acceder a ese contenido. Un ejemplo concreto son los lectores de pantallas. Yo tendría un recurso que podría ser un PDF o quizás un documento de Word, un documento de texto simplemente, pero si no tengo la rampa digital, que en este caso sería un lector de pantalla, la persona ciega no podría acceder. Entonces yo necesito siempre la combinación de esos dos recursos. Una rampa digital que genere el acceso y el propio recurso que tiene el contenido. Muy bien, cuando hablábamos de educación especial al inicio, me hablabas de 3 enfoques que tiene que ver con la parte inclusiva, diversa, y hay un tercero. ¿Podrías pues ilustrarnos esos enfoques, Domingo? Sí, claro. Uno es el tradicional, el de educación especial, el que veníamos conversando, que tiene una teoría un poco más separatista, de hablar de, bueno, como presentan condiciones diferentes, hay que tratarlos de forma diferente, por lo cual necesitamos un centro individualizado para poder atenderlos, y de ahí nacen todos los centros pensados para personas ciegas, para personas sordas, y todos los paras que uno puede pensar. Ese sería uno de los enfoques. Después tenemos la educación inclusiva, que es la que supone tener a la persona incluida en el aula y que se pueda desempeñar como el resto de los compañeros, atendiendo sus fortalezas. Y ahí, en esto, me gustaría centrarme un poquito en un ejemplo quizás un poco más concreto. Muchas veces los docentes creen de que incluir a una persona es tenerla en el salón
y tenerla dibujando, tenerla pintando en un rincón, y en realidad eso corresponde más a una integración. Cuando realmente lo estamos incluyendo es cuando está haciendo lo mismo que los compañeros, pero de otra forma. Está accediendo al mismo contenido, pero de otra forma. Quizás el canal visual sea el de ese estudiante y mientras los otros estén escuchando, él esté mirando. Quizás necesitemos utilizar un método más cognitivo-conductual en esto de llevar el paso a paso. Pero lo importante es que tiene que lograr acceder a la misma cantidad de contenido. Y después educar para la diversidad que se solapa en muchos casos con la educación inclusiva, que es poder educar para la diversidad en el sentido más amplio. Y acá no estoy hablando exclusivamente de personas con discapacidad, sino también estoy hablando con personas aborígenes, también estoy pensando en personas que tienen otro género sexual, personas que son completamente diversas, y ahí viene como la idea de que estemos todos juntos. Y acá sí es como la versión de todos, sin tener diferencias, sin hacer diferencias dentro del aula. Esos serían como los tres términos a grandes rasgos. Ok, el tema de educación especial que va de salida, el tema de inclusión y el tema de diversidad. Ok. Claro, el de diversidad sería como lo más amplio. El de inclusión sería simplemente para personas con discapacidad. El de diversidad sería poder incluir a todos los estudiantes. Vamos a ver, decías o proponías un plan de formación docente donde se vaya dejando de lado materias en el currículum de educación especial y sea, digamos, más genérico. ¿No son necesarias esas materias para el abordaje de ciertos estudiantes en algunos casos? ¿O no es dejarlas por fuera del todo? No sería dejarlas por fuera de todo. En realidad sería necesario tener un común para todos, tener un enfoque para cada una de las discapacidades, eso estaría bien, como algo general, y después sería necesario como un segundo nivel, yo pensaría quizás una formación base en la cual se aborden todas, y después una formación de posgrado en la cual uno se especializaría en TEA, por ejemplo, personas del trastorno autista, por ejemplo. Como en dos niveles. Una tiene que ser la formación general, porque como docente, no importa si es de media o de nivel secundario o de universitario, vamos a encontrarnos con todos estos casos. Por lo cual necesitamos esa formación base para además tener un lenguaje común. Claro, claro. ¿Cómo está la evaluación, perdón? ¿Cómo plantea la evaluación en un grupo, digamos, inclusivo? Porque si vamos pasando de escalones, especial, el otro dijiste, el tercero sería inclusivo, ¿no? El segundo fue... inclusivo diverso, sí. Diverso, inclusivo diverso. Más bien, ¿cómo plantear la evaluación en estos contextos donde hay personas con esas, igual, una adaptación según sus competencias y perfiles? Porque hasta el momento no veo que haya tanta conciencia de hacer cosas diferentes en un aula. Sí, yo creo que cuando uno piensa en hacer cosas diferentes, no quiere decir que haga para todos, o sea, no quiere decir que para cada uno de los estudiantes tenga que hacer algo diferente. Lo que quiere decir que uno tiene que buscar distintas vías de acceso para que al estudiante le llegue lo que queremos trabajar. Yo creo que ahí lo fundamental es pensar en cuál es la metodología que voy a emplear. Y el aprendizaje basado en proyectos es una de las metodologías que nos permite trabajar desde la diversidad de la mejor manera. ¿Por qué? Porque en un proyecto, por ejemplo, una obra de teatro, vamos a tener las personas que van a estar trabajando en la escenografía. Y estoy pensando en el banner de fondo. Vas a tener las personas que van a hacer la escenografía en 3D. Vas a tener las personas que están trabajando en el guión. Vas a tener las personas que van a estar en la parte de grabación en el caso que se grabe. Vas a tener a los estudiantes que van a poder representar propiamente, que van a ser los actores, digamos. Entonces uno tiene una división de roles que termina siendo hasta natural la inclusión. Uno no necesita estar pensando uno a uno, sino que el propio estudiante puede generar un poco de autonomía, que esto también es importante, ¿no? Nosotros cuando hablamos de educación inclusiva, y acá lo abro, ¿no? Uno que busca en los estudiantes, uno busca el mayor grado de autonomía, uno los está preparando para la vida. Entonces es fundamental poder generar
que logren desarrollar competencias que son para la vida, que el día de mañana les sirvan. Si uno piensa, no se me ocurre ningún trabajo que sea en soledad. La mayoría de los trabajos tienen una división de tareas bastante clara, uno se encuentra en un sector en el cual se desempeña de cierta manera. Así que, ¿por qué no pensar de esa forma también la educación? ¿Por qué no pensar de que cada uno puede sentirse cómodo en lo que está haciendo? ¿Por qué no crear estudiantes que sean felices realmente? Que vayan a la escuela pensando en yo quiero hacer esto y no como algo cerrado, no pensando en que solo va a hacer eso, sino como algo que le va a permitir interactuar, que el estudiante va a estar haciendo la escenografía y va a poder también opinar sobre el guión, pero va a tener una acción determinada. Quizás tendríamos que pensar en una educación así. Es una revolución total en el modelo, porque ahorita, conforme te voy escuchando y quiero compartir una experiencia personal, porque tengo la evidencia, entonces no estoy hablando de manera subjetiva. Me remonto a algunas épocas en las que estuve trabajando como profesor de inglés en el área de educación especial. Ahorita no sé si el modelo ha cambiado de una forma tan abierta o tan inclusiva como lo planteas, pero por lo menos en Costa Rica estuve en 2 colegios de secundaria y vamos a ver, quiero reconocer, este tema me apasiona, pero que me apasione no significa que yo sepa de esto. Entonces, me nombran de un día para otro como profesor de inglés en el área de educación especial. Una de las bendiciones más grandes que en mi vida he tenido, llegar y enfrentarme al día siguiente a un grupo completamente con otras condiciones, realmente lo digo así, porque tenía estudiantes con parálisis, con síndrome de Down, con retardo, con esquizofrenia. Entonces, bueno, ¿qué hago yo estando ayer en el posgrado dándole clases a educadores que quieren ser directores y mañana a las 7 de la mañana en un colegio de secundaria dando inglés? Me sentía pues en alguna forma limitado, pero no era culpa del estudiante, era culpa mía o de la formación que me dieron, que nunca me hablaron de estas cosas. Y ahorita me remonto a qué tanto pude haber hecho diferente utilizando esas capacidades en un modelo formativo más que sumativo, donde hay una nota. Y sí, también me doy cuenta que mis colegas, quienes tenían una formación diferente, pues podían abordar muy diferente el tema. Sí hay algo por ahí que creo que es importante, cómo en estos espacios donde están integrados estas secciones de educación especial, Domingo, cómo trabajar la integración, le diría yo, para esa inclusión a nivel de ambiente, porque de una u otra forma las dividen, el área de educación especial, el área regular, y de un momento a otro en el recreo hay roces, hay cierta discriminación, hay bullying. ¿Qué trabajar ahí? ¿Cómo hacerlo? Y también cómo integrar padres de familia en estos procesos. Bien, Manuel, yo creo que ahí tenemos como un desafío que primero hay que enfrentarlo como sociedad, que tiene que ver también con cómo definimos nosotros la evaluación. Eh, si nosotros seguimos pensando en evaluar solo el producto, nuestra sociedad nunca va a llegar a ser algo inclusiva y además seguimos fomentando el fracaso de muchos estudiantes, y acá estoy hablando en términos generales, no solo me refiero a personas con discapacidad. Tenemos que aprender como docentes a poder valorar el proceso. Si un estudiante logra el proceso, quizás el producto no sea el mejor, pero nos pasa día a día. ¿Quién no ha hecho pasteles riquísimos durante años y el pastel previo al cumpleaños se le quema? ¿Y pasa algo? ¿Es tan grave? ¿Eso implica que no sabes hacer pasteles? ¿Eso implica que todos los pasteles que hiciste en tu vida estaban mal? ¿Eso implica que todos los pasteles que hagas de acá en adelante se te van a quemar? Es tremendo, pero cuando uno lo traslada al sistema educativo muchas veces es así. Si el día del examen sale mal, perdiste, quedaste afuera. Y en muchos casos, en muchos sistemas educativos, en muchos países, el quedarte afuera implica haber perdido una beca, haber perdido mucho dinero invertido, que en muchas familias sabemos lo que eso implica. Implica quizás que hayan algunos servicios poco cubiertos. Y hablando, ahí enfocándome a la pregunta que me hiciste, tiene que ver también con cómo manejamos nosotros lo que compartimos con otros. Cuando el docente realmente se abre, y acá estoy hablando de dos tipos de apertura, una tiene que ser de corazón
y otra tiene que ser de la mente, del cerebro, a compartir lo que hacen en el aula, ahí se empiezan a derribar todos los muros. Y ya no importa la etiqueta, porque en realidad no es eso lo importante. No importa si yo vengo de especial y vos venís de regular o de común. Importa qué es lo que voy a hacer desde el lugar donde trabajo. Si yo como educador de especial me restrinjo solamente a mis estudiantes y no comparto lo que hago, eso sí es extraño. Lo lindo es poder compartir, lo lindo es poder salir a ese patio y ver ese patio completamente diverso, lleno de estudiantes que se están divirtiendo. Porque algo que deberíamos aprender de los niños es que ellos no discriminan, ellos no separan de ninguna manera. Si uno agarra a un par de niños de 4 o 5 años y acerca a un estudiante en silla de ruedas, van a jugar a la par y lo van a cinchar y posiblemente ese estudiante se caiga de la silla de ruedas. ¿Y eso está mal? No, eso es la vida misma, eso es inclusión. ¿Por qué? Porque si tuviéramos un patio de estudiantes común, digamos, y se cae uno del árbol, eso pasa todos los días. ¿Y a alguien le sorprende? No, son cosas de estudiantes. Pero cuando vemos que a un estudiante en silla de ruedas lo cinchan, decimos, pobrecito. Y eso es discriminación. Ahí estamos discriminando. ¿Por qué no se puede divertir? ¿Por qué no puede pasar por las mismas experiencias que los demás? Entonces es importante que nos podamos abrir de esas dos maneras y sobre todo abrirnos como docentes a compartir, que es algo que nos cuesta, es algo que tenemos que lograr encontrar los espacios también. En muchos países uno toma un par de docentes al azar y descubre que han escrito muchos artículos académicos. Uno escoge simplemente y hay libros, hay artículos académicos, pero cuando uno pregunta, ¿y qué práctica pedagógica has compartido? Y en realidad el docente se queda como fuera de su zona de confort y pregunta, ¿qué significa eso? Y en realidad significa de que uno en la docencia está haciendo una investigación. Quizás no una investigación formal, pero sí con un método que es pruebo, me doy cuenta que funciona y lo sigo experimentando y lo voy mejorando, y si no funciona vuelvo para atrás y vuelvo a probar. Pero ¿dónde queda eso? ¿Dónde lo registramos? ¿Qué tipo de investigación sería? Porque qué lindo hubiera sido, Manuel, que tú hubieras podido recibir de alguna manera toda la experiencia de tus compañeros. Hubiera sido agradable, ¿verdad? Hubiera sido súper... Claro, súper... no, y me traslado exactamente con el mismo ejemplo. O sea, si la muchachita que estaba en la silla se hubiera caído en un juego con niños de la otra sección, hubiera quedado en ella pues nada más una experiencia como nos ha quedado a todos en muchos momentos, pero cómo estamos los seres humanos condicionados y realmente es ese despertar, porque si usted me traslada a ese momento, en ese mismo contexto yo mismo hubiera creado una barrera de protección para que jamás se pueda ni siquiera mover y hasta veía como muy positivo a algunos estudiantes que le acompañaban como en una protección especial, la cual ahorita estoy viendo hasta de manera distinta. Claro, y ahí viene con la otra pregunta que me habías hecho. ¿Cómo uno trabaja con las familias? Lo primero es poder lograr de que la propia familia rompa esa barrera, que empiece a ver a su hijo o a su hija como vería a cualquier otro, que empiece a darse cuenta de que van a pasar cosas que son propias de la niñez y que no pasa nada y que está buenísimo que lo puedan vivir. Y otra cosa es lograr de que ellos entiendan que no van a estar para siempre. Muchas veces pasa en educación especial de que los padres, en esto que traías vos, ¿no? De poderlo cuidar, de poder crear esas barreras de contención que son claramente bien intencionadas, porque todo padre lo siente, pero en este caso se agudizan y muchas veces se vuelven hasta dañinas. ¿Por qué? Porque generan adultos poco funcionales. Entonces, creo que ahí en poder ayudar al padre a que pueda discernir en hasta dónde está bien cuidar y hasta dónde hay que dejar que se embarre, hasta dónde hay que dejar que se caiga, hasta dónde hay que dejar que interactúe con el otro. Porque es fundamental. Así nos volvemos humanos, así somos empáticos con el otro, creando con el otro y compartiendo con el otro. Si le sacamos eso, no estamos creando personas que puedan vivir en una sociedad. Y en muchos casos estamos hasta creando personas que están resentidas, que se resienten porque ven al otro divertirse y ellos no pueden.
Y en realidad no es que no pueden, no los dejamos, porque ellos se van a divertir quizás de otra forma y van a vivir otras experiencias, pero tal cual como tú, Manuel, has vivido otras experiencias y yo, Domingo, he vivido otras, como todos, porque todos somos diferentes. Qué interesante. Tengo aquí algunos comentarios y unas preguntas. Vamos a ver. Dice Ruth Corso, hay alumnos que no se conectan a dispositivos electrónicos por diversas situaciones y los padres no apoyan porque piensan que los aprendizajes del programa no los pueden alcanzar. ¿Qué se les puede ofrecer? Bien, sí, no, yo creo que ahí lo primero es quitarle el miedo a la familia, porque en realidad es un miedo que se está desplazando hacia el estudiante, ¿no? Creo que lo primero es poder trabajar con la familia, poder mostrarle que lo que van a aprender puede ser de la misma calidad y hasta mejor. Muchos docentes han descubierto de que estudiantes que muchas veces estaban en silencio en el aula y que parecían de bajo rendimiento, cuando trabajaron en la virtualidad, eso se disparó y eran estudiantes de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque de vuelta la vía de acceso era mucho más atractiva y se encontraba mucho más cómodo. Lo primero, de vuelta, trabajar con la familia, poderles mostrar, arrimarle las herramientas, entender que también es un proceso, tiene sentido. Uno por lo general construye al mundo desde su bagaje, desde su vivencia. Personas que como los padres que fueron formados en un modelo presencial y tradicional, es muy difícil que puedan concebir que sus hijos estén estudiando a distancia y muchas veces 100% virtual, sin encuentros presenciales. Por lo tanto, tenemos que poderlos acompañar, tenemos que poder comprenderlos, tenemos que poder servir de contención, pero siempre mostrando cuáles son las ventajas de la herramienta. Poder trabajar con ellos eso, y cuando logremos conquistar a la familia, vamos a tener un aliado que es de por vida. Porque un padre que se encuentra motivado y que se vuelve aliado, lo va a hacer toda la vida y nos va a apoyar y va a apoyar a ese estudiante. Porque nuestro fin común entre la familia y lo que son los educadores es poder potenciar a esa persona para que sea la persona más feliz del mundo, que pueda vivir una vida completamente amplia. Muy bien, Ruth Corso dice, importante diversificar actividades y materiales, sin embargo, aún nos enfrentamos a barreras de actitud en diferentes actores educativos. Y Sandra Elizabeth Flores dice, la atención a chicos con discapacidad está siendo un reto descomunal para los docentes. ¿Tú qué sugieres para incentivar a los padres a que se alineen con maestros y sobre todo para que los docentes tengan mayores y mejores estrategias para atender a sus alumnos en la distancia sin dejar a nadie fuera? Cuestiones prácticas. Bien, varias cosas. Lo primero es poder lograr que los padres se acerquen, en esto de darle los espacios, poderle mostrar la herramienta. ¿Por qué? Porque los padres pasan a tener un rol de tutor en estos contextos, cuando están al 100% de distancia. Es fundamental generar espacios de conversación, porque muchas veces nosotros no sabemos qué hacer porque no nos animamos a preguntar. Nosotros lo tenemos naturalizado, pero en el caso especial no lo hacemos por temor y le terminamos preguntando a otra persona. El diálogo tiene que ser bidireccional y en todos los sentidos, no solo con la persona, no solo con la familia. Nadie sabe mejor lo que le pasa que la propia persona, por lo cual tenemos que lograr abrirnos y preguntarle al estudiante y arrimarnos, pero con el corazón en la mano. Quizás dejando un poco a veces la investidura que muchos docentes tienen puesta, dejarla y acercarse como una mano amiga y preguntar de qué forma te sirve a ti aprender. Tú podrás usar el celular, podrás usar la tablet, podrás usar la computadora. Quizás tengamos que implementar un sistema de educación a distancia como lo fue al principio, por carta, por cuaderno. Quizás necesita algo individualizado, quizás individualizado no, y nosotros sentimos que sí. Muchas veces en esa conversación con el otro todo empieza a cambiar. Y eso es lo que deberíamos entender, que hablando se entienden las personas, más allá del dicho que parece tan sencillo y muchas veces no pasa. Muchas veces estamos acostumbrados a que los docentes hacen un sondeo con algunas preguntas que sienten que son estándar, pero ¿cuántos docentes se toman una semana al comienzo de clases
para hacer realmente una evaluación inicial, para saber qué es lo que le gusta, para saber si a todos los estudiantes quieren estar sentados. Porque muchas veces tomarnos un minuto para preguntarles nos cambia. Quizás tengamos 5 estudiantes que necesitan moverse y ahí está donde los podemos enganchar y donde podemos sentir que se sientan bien. Si una persona no se siente bien, no importa el resto. No importa si le estoy enseñando matemáticas, no importa si le estoy enseñando inglés o no importa si le estoy enseñando huerta. Si esa persona no está cómoda, no, es algo que es habilitante para aprender. Por lo tanto, es fundamental generar el contacto con el otro y poder preguntar abiertamente qué es lo que precisa y sobre todo de qué forma te puedo ayudar. Los docentes tenemos que entender que tenemos un rol de facilitador y no de envío de contenido. Y mucho menos en este siglo XXI, en el cual uno abre un video en YouTube y encuentra muchas personas hablando de lo mismo. Necesitamos lograr hacer trabajo individualizado y artesanal. Qué interesante. Vamos a ver, dice Ruth, gracias por enriquecer el modelo educativo y las acciones que podemos realizar para continuar dando respuesta educativa. Y realmente sí, propuestas muy prácticas. Emilia Torres, aquí de México, dice, felicidades al licenciado Borba por el tema tan interesante de educación especial, el de inclusión. Tuve la fortuna de tener alumnos con diferente capacidad que en realidad era inclusión, logrando que los niños podían estar en un grupo regular. Esto lo pudimos ver en la educación Montessori. Y ahora me dice, la filosofía Montessori es preparación para la vida. ¿Qué sabe el licenciado sobre esto? Para los niños, lo mejor. Exactamente, creo que simplemente cuando lo leíste ya de cierta forma se explica, ¿no? Cuando uno logra un aula inclusiva, en la cual tenemos, por ejemplo, el caso que propone la compañera, uno logra enriquecer a todos los actores. Porque no solo le estamos brindando a esa persona con discapacidad un espacio para compartir con los otros, sino que a los otros le estamos brindando un espacio para compartir con esa persona. Eso implica de que esos 10 o 15 estudiantes que estaban con esta estudiante en situación de discapacidad van a salir con otra perspectiva. Yo siempre planteo este ejemplo que a la gente le cambia, ¿no? En varios países tirar un chicle al piso es ilegal y uno se pregunta, bueno, pero es un tema de sanidad. Y en realidad no solo es un tema de sanidad, también es un tema de inclusión. Si yo me manejara en silla de ruedas, ese chicle terminaría en mi mano. Entonces, uno a veces con acciones muy pequeñas puede generar entornos mucho más inclusivos. El no tirar un chicle en el piso es una acción inclusiva. El poder generar, como comentaba hoy, carteles sean monocromáticos, el poder hacer los videos y generar simplemente algunos subtítulos, el poder articular de forma más lenta en función del público, el poder preguntar. Quisiera yo saber en cuántas charlas presenciales una persona entra y pregunta, ¿hay alguna persona ciega en la sala? Uno siempre se pregunta eso y uno lo escucha cuando la charla ya tiene una temática que tenga que ver con especial. Entonces la primera conclusión que saco, y temo quizás sacar una conclusión rápida, pero en las otras salas, ¿qué pasa cuando no se pregunta? Si ¿no van las personas ciegas? O si van se quedan perdiéndose lo que sucede. Y alguno estará pensando, bueno, Domingo, pero si es una persona ciega, escucha. Sí, claro, claro que escucha. Pero cuando yo estoy en una presentación estoy pasando muchas cosas por un elemento gráfico, por lo cual necesitaría hacer una adecuación de lo que estoy hablando. Y acá no estoy hablando de tener grandes conocimientos técnicos. Hay algo que yo le digo, tener la mirada inclusiva, que es más allá del contenido, sino poder preguntar. Y acá traigo el ejemplo claro. Si yo no tuviera ningún conocimiento, entro a un aula y estoy presentando en una presentación de PowerPoint, por ejemplo, con un proyector, y entra una persona ciega, ¿qué es lo que debería llevarme? ¿Qué es lo que debería hacer? Acercarme y preguntarle, ¿de qué forma te puedo ayudar? Y esa persona me va a decir, no, si me describís las presentaciones, está perfecto.
Entonces yo voy a volver a mi lugar de orador, voy a dar la charla como lo hubiera dado, haciendo las acepciones de estamos trabajando con una presentación que tiene un círculo al medio que dice la persona, etcétera, etcétera. Y de esa forma estoy siendo inclusivo. ¿Y precisé un posgrado? ¿Precisé un gran conocimiento? No, simplemente necesité recordar el tip de que cada persona sabe lo que necesita. Cada persona sabe cómo aprende. Y sobre todo tenemos que entender de que esa persona ha vivido por mucho tiempo en general con esa discapacidad. Con lo cual, nadie más que ella sabe qué es lo que precisa. Si preguntamos, es habilitante. ¿Cuáles son tus mejores experiencias de esas que son muy significativas y que se instalan ahí como logros a nivel de estas prácticas, Domingo? Vas a lograr que me emocione, Manuel. La mejor de las prácticas ha sido hace 5 años un estudiante que era ya en edad entrando a la adolescencia. Los padres pensaban que no se podía comunicar. Más allá de los diagnósticos médicos, las cuestiones sociales daban de que la persona no se comunicaba. Y los padres ya estaban bastante resignados a tener un hijo en esa condición. Bastante ya sin esperanzas y adaptándose y buscando cómo seguir, pero con esa condición llega a mí la consulta. ¿De qué forma podemos favorecer de que esta persona se pueda comunicar? De una persona muy optimista, que de hecho admiro mucho, y fue increíble. Estaba a la mano. Fue simplemente generar un recurso que en este caso se llama Pictodroid. Es una aplicación que funciona en dispositivos celulares que se presentan pictogramas, que son imágenes que representan una acción. Entonces la persona toca y el dispositivo reproduce lo que la persona selecciona. Eso pertenece a la familia de la comunicación alternativa aumentativa. Pero a nadie se le había ocurrido prestarle un celular. Nadie se le había ocurrido arrimarle un dispositivo. ¿Por qué? Porque en la lógica de no se comunica, ¿a quién se le va a ocurrir darle un celular a una persona que tiene una etiqueta de no se comunica? Impensable. Y más te digo, Manuel, al día de hoy habla. Ha logrado desarrollar la oralidad. ¿Por qué? Porque fue un trabajo paulatino. Fue lograr también de que él se conciba como. Muchas veces pensamos de que la persona tiene como una etiqueta fija y en realidad hay como distintos niveles de etiqueta. Está la etiqueta que pone el entorno y después está la etiqueta que la propia persona se pone y que muchas veces la propia persona acepta. Y esa es la más difícil de quitar. ¿Por qué? Porque el entorno es algo que va cambiando. Pero al final del día la persona siempre está consigo misma. Y fue la etiqueta más compleja de quitar. Pero también fue lo más rico lograr escuchar sus primeras palabras. Maravilloso, eso me transporta también a momentos donde creo que hice desde mi óptica y desde mi forma lo mejor, por eso es lo más gratificante que tengo a nivel de educador, las experiencias con estos muchachos, pero también qué tantas cosas podría ser diferente si mañana tuviera la posibilidad de poder tenerlos al frente. Pero bueno, esa es la vida, ese es un aprendizaje constante. Dice Anaelia Rodríguez, hay niños dentro del espectro autista, es muy difícil a veces ser inclusivos con ellos. Las relaciones sociales les cuesta mucho. ¿Cómo favorecer esta inclusión en la escuela? Bien, lo primero es generar empatía, que se entienda desde todos los niveles. Muchas veces pensamos, y acá quiero hacer una salvedad, decimos actores educativos y uno se imagina director, acompañante, docente, orientadores. Pero ¿y qué pasa con los auxiliares de servicio? También son agentes del centro. ¿Qué pasa con el portero? También es una persona con la cual interactúa.
Por lo tanto, es fundamental entender que todos hacemos a la comunidad educativa y es muy interesante y es completamente un antes y un después poder trabajar con ellos también. Si nosotros logramos generar una sensibilización para todos los actores, vamos a tener un estudiante que tiene TEA que desde que ingresa, desde el momento que pasa el portón, ya va a haber una persona que va a estar desarrollando acciones para potenciar a esa persona. No va a pasar a un portero que lo va a saludar de forma natural y no va a entender y quizás dependiendo en el espectro que se encuentre, de qué forma responda. Fundamental, si todos tenemos una mirada compartida, toda la institución va a generar un ambiente inclusivo. El portero con una acción, la persona que limpia, quizás en este caso el estudiante quiera desplazarse por todas las baldosas que tenga el mismo color. Si la persona que limpia sabe de que algunas personas con TEA le gusta seguir los patrones, a la hora de limpiar el piso, le puede buscar una forma para que el estudiante acceda sin inconvenientes. Y eso es algo que se trabaja en el día a día y después, bueno, uno puede ir trabajando con el aula. ¿Es un trabajo difícil? Sí. ¿Es un trabajo para hacer en soledad? No. Y esto es lo más importante. Tenemos como docentes que aprender a buscar o a generarnos cuáles son nuestros espacios para compartir nosotros nuestras experiencias y para también poder debatir de las experiencias de otros y también poderlas escuchar. No hay nada más rico que poder escuchar distintas experiencias para poder aprender cuestiones concretas, que las cuestiones concretas hacen muchas veces a lo exitoso. A veces es simplemente un detalle que nos cambia. Muchas veces un color, un sonido, quizás la campana. Quizás descubrimos de que con este estudiante no podemos tener el clásico timbre que hace ring. Quizás tengamos que tener un timbre que tenga una tonada. Y ahí uno empieza como a generar distintos mecanismos que realmente hacen a que el estudiante se sienta cómodo. Y cuando el estudiante está cómodo, ya lo conversamos, es habilitante para todo lo que viene. Una palabra clave, habilitante. Qué interesante. Vuelvo y retomo la propuesta. Qué interesante. ¿Y cuántas veces hemos hecho como docentes una junta con la persona, con el portero, con la persona que limpia, con la persona de la cafetería, para dar más información y quizás proveer herramientas? O sea, qué detalles más sencillos, pero cómo podrían ayudar a esta parte inclusiva dentro de un contexto educativo, ¿verdad? Porque pues creemos que somos los docentes, fuimos a la universidad y tenemos la santa palabra y el conocimiento total y llegamos a querer hacer algunas cosas que ni siquiera tenemos claras en algunos casos, y también perdiéndonos la posibilidad de poner otras personas o pedirles que puedan socializar y ampliar estas redes de apoyo en un ambiente pues mucho más inclusivo, que es la palabra como que con la que quedamos hoy. Domingo, dentro del tema que planteamos inicialmente, hablamos de las tecnologías y todo este asunto. ¿Algo más con respecto al componente tecnológico? Porque 58 minutos y se nos ha ido con un tema totalmente enriquecedor. Creo que es reflexivo, es muy valioso para un educador, sobre todo porque, bueno, somos muchos los que ya conformamos generaciones que nunca fuimos formados con educación especial. Yo recuerdo ligeramente un par de cursos de psicología en la carrera y el resto eran las pedagogías y las materias técnicas. Entonces, muchos hoy estamos ahí y necesitamos ayuda, necesitamos herramientas como estas para poder hacer estos abordajes. Sin embargo, el tema tecnológico, que era parte de la propuesta, ¿qué más hay de esto, Domingo? Bien, perfecto. Lo primero, cerrar un punto que me parece que es fundamental cuando entendemos que el otro es importante, que todos somos seres que merecemos una felicidad infinita y que tenemos un montón para dar. Cuando nosotros como seres humanos entendemos eso, ahí empezamos a incorporar a las otras figuras, el portero, el auxiliar de servicio, y ahí empezamos a trabajar en conjunto, porque muchas veces el docente busca al par, busca a otro docente, pero quizás no está ahí, porque seguramente el otro docente tenga lo mismo que tengo yo, porque tengo la misma formación. Ha pasado y son experiencias que muchas veces quedan en la visualización de pocos, que son de que
ay, este estudiante no hace nada y lo tengo que sacar para afuera, y cuando salimos afuera está conversando completamente tranquilo, o no, pero dentro de los estándares que yo quería para mi aula, con otro actor. Y uno dice, lo que no le interesa es el estudio. No, no es el tema del estudio. El tema es qué es lo que habilitaba el otro en él. Quizás la escucha. Quizás la otra persona, en muchos casos, sin quizás un título de grado, sin una formación en cuanto a pedagogía, habilita algunas cosas que muchas veces como docentes en la vorágine del día a día vamos perdiendo. Eso como para cerrar un punto de lo importante que somos todos y del lugar, y que el lugar que ocupamos es importante en nuestra sociedad. Todos tenemos algo para aportar. Sobre las nuevas tecnologías es fundamental entender dos cosas. La primera es que nos tenemos que animar, tenemos que probar esa ensayo y error, y acá comparto una experiencia bien corta, dando un taller presencial de una aplicación que era en línea, preparándola el día anterior, bárbaro. Cuando arrancó el taller, prendo la diapositiva, accedemos al sitio, se había actualizado. Todo lo que había preparado, la mayoría, se había perdido en el ejemplo. ¿Por qué? Porque habían cambiado de versión. Y hay uno ¿qué opción tiene? ¿Frustrarse? No. Uno nunca tiene que dejar de que el miedo o los cambios lo paralicen. Uno los tiene que tomar como motor y seguir buscándole la vuelta. Y ahí, sin problema ninguno, la versión cambió, lo vamos a experimentar entre todos. ¿Por qué? Porque ya había un conocimiento sólido sobre el uso de la herramienta. Si el botón cambió de un color azul a un color morado y cambió de un ángulo superior a un ángulo inferior, no importa. ¿Por qué? Porque hay conocimientos sólidos en la herramienta. Y eso es la otra parte importante, poder formarse. Pero formarse como en dos modelos, ¿no? Uno se puede formar desde lo académico, lo formal, y hacer quizás una tecnicatura, una maestría, una licenciatura, o quizás se puede empezar a formar en cuanto a la experiencia y empezar a probar herramientas, empezar a compartir, y esa en muchos casos es lo más rico. ¿Por qué? Porque lamentablemente, y volvemos al tema inicial, ¿no? Nuestro sistema de educación formal muchas veces está formado para que egresemos sin haber aprendido lo que realmente era esencial, lo que a la hora de salir al aula realmente necesitamos. Entonces muchas veces nos quedamos en el plano teórico, que es necesario, claro que es necesario, pero no podemos quedarnos solo en eso, sino que también tenemos que ir al plano práctico. Y ahí, de vuelta, varias cuestiones. Una, recordar el concepto de rampas digitales y poder ampliar, que son lo que nos permite acceder a los dispositivos. Ahí tenemos los lectores de pantalla, también tenemos adaptaciones que tienen que ver con el hardware, con los switch, que tienen que ver los teclados que son braille, lo que son los pulsadores, en el caso de alguna discapacidad motriz, que también puede ayudar. Animarnos a trabajar con los dispositivos móviles, que cada vez tienen más herramientas, poder pensar de que sin importar el sistema operativo que tengamos, todas tienen herramientas de accesibilidad, que tenemos un teclado que es virtual, que también es una herramienta de accesibilidad, poder empezar a animarnos a crear contenidos. Yo creo que habrán muchos pedagogos y muchas líneas de cómo cambió la educación, pero el COVID-19 la dio vuelta, y eso estuvo genial porque puso en jaque a muchos docentes y los invitó a crear nuevos recursos. Y no estoy hablando de buscar, porque uno tiene que tener las dos competencias, el poder curar contenidos, que es el expertise de seleccionar cuáles son los que me sirven, y el ser productor de nuevos contenidos. Y en educación especial es fundamental que nosotros podamos crear nuevos objetos de aprendizaje. ¿Por qué? Porque muchas veces uno tiene que ir como en distintos niveles y sobre todo trabajar con lo que es el plano práctico del estudiante, por un tema de abstracción. Entonces uno puede crear, por ejemplo, con EducaPlay, un juego que sea al estilo Memory, que sean de tarjetas que dan vueltas y que en uno tenga quizás el nombre de la mamá y en otro la foto. Entonces uno trabaja lo que es el registro gráfico con lo que son la morfología de las letras, quizás
Entonces la da vuelta y esas letras se van. Y eso les aseguro a todos los que están viendo que Educaplay, Mobite, son dos plataformas para diseñar juegos que, por si no lo notaron, adhiero a la filosofía de aprender jugando, porque aprender jugando nos divierte y cuando estamos divertidos aprendemos sin saberlo, y eso es maravilloso. Esos dos recursos, cualquier docente que esté escuchando, cualquier persona que tenga ganas, puede probarlos y va a ver que puede generar recursos que son súper potentes, súper potentes. Y ahí está la invitación, anímense, hay que animarse a probar las herramientas. Todos en este momento estamos pensando de que tuvimos algún recurso que nos cambió. Algunos quizás sea el WhatsApp, que antes no lo conocían y no se animaban. Algunos que somos más grandes, que vivimos el, el, el cambio de lo que eran los dispositivos con teclas a lo que son los dispositivos táctiles. Muchos vimos la resistencia de pasar a tocar una pantalla, de botones a pantalla, y ahora la mayoría de las personas, me animaría quizás a decir todas, tienen un celular táctil. ¿Por qué? Porque lo necesitaban, porque le encontraron una utilidad. Tenemos que lograr de que nuestros estudiantes hagan un buen uso de la tecnología. Y ahí traigo la otra postura. No usemos la tecnología por usarla. Usémosla con un sentido pedagógico, con un sentido de que le permite desarrollar competencias para después usar cualquier otra aplicación, para después poder usar cualquier otro computador. Muy bien, Domingo. Para ir cerrando, hay un comentario de Sandra Flores Martínez. Dice, gracias por la charla. Los padres son pieza clave para este momento que vivimos. Resaltar que aprendizajes para la vida cotidiana y alcanzar la integración familiar son también herramientas valiosas para su hijo que le darán grandes beneficios y que no solo hay que centrarse, en cuestiones pedagógicas que si bien pueden ser útiles, a veces están limitadas. Así que completamente. Un súper comentario que aporta y engrandece todo este contexto de esta participación de Domingo Borba desde Uruguay. Muy profunda la reflexión. Yo soy el primero que digo, en coaching tenemos algo que dicen, ¿con qué se queda o qué te llevas? Me quedo con una profunda reflexión, sobre todo porque lo relaciono mentalmente con algún ambiente donde estuve y que si en algún momento pues vuelvo a tener la posibilidad, estoy seguro que definitivamente voy a volver a escuchar la charla antes de ir a hacerlo, pero sí voy a comprometerme a hacer algún día cosas diferentes, porque con toda esta información creo que nos sensibiliza mucho para y dijiste algo al principio que me marcó mucho. ¿Por qué marcamos tanto los espacios dentro de la institución educativa si afuera todos vivimos juntos? Eso realmente es algo con lo que yo me quedo. Y bueno, pues agradecerle a tantas personas por acá está don Germán Lanfranco también, que ha estado siguiendo el conversatorio, Víctor, mi querido primo, Cristina, una apreciada amiga también, y gente que se une, y sé que todo esto pues se replica, y qué bueno, y te agradezco muchísimo por la disposición de siempre, que ha estado participando de una manera indirecta y directa también, con planteamientos y con el apoyo de Uruguay a este espacio que busca eso, una reflexión, un aprendizaje y hacer una devolución. Así que 11:15 de la noche, ¿no? En Montevideo, ¿es así? Exactamente. Exactamente. Un gusto, Manuel, y realmente muchas gracias por el espacio. De vuelta reivindico la idea de que en especial muchas veces no tenemos los lugares y eso también da una muestra de lo que es la sociedad, ¿no? Que muchas veces va dejando de lado algunas situaciones. Agradezco a toda la audiencia que ha estado escuchando y sepan que desde mi humilde lugar siempre voy a estar para apoyar en lo que pueda. Muchísimas gracias. Vamos a ver, Carolina de Florán de Ardón dice, me quedo con todo, gracias infinitas. Así que, pues qué bendición, la verdad es una bendición haber tenido primero que pudiéramos hacer contacto entre México y Uruguay a través de esto mismo, de esta tecnología, y después que pudieras cedernos este espacio para compartir sobre un tema tan relevante para el bienestar de la humanidad. Así, no hay otra, y de verdad esto
¿Por qué adentro tanta división si afuera vivimos juntos? Eso me marcó muchísimo para pensar mucho también en el momento en que trabajé con educadores, porque he trabajado con ellos en posgrados, pues compartir esta reflexión. Y creo que todavía tenemos mucho por hacer, también de la docencia, las universidades replanteando sus propuestas, ministerios de educación, ministros de educación que tienen la posibilidad directa de influir en reformas a los modelos educativos. Qué interesante. Pero bueno, buenas noches y a toda esta gente buena que ha estado por acá, muchísimas gracias y muchas bendiciones, Domingo. Gracias por todo. Abrazo grande, Manuel, muchas gracias. Gracias, hasta luego.